Hola y bienvenidos a este vídeo sobre física nuclear para preparar el examen de la PBAU de Física en Andalucía. En este caso, en esta ocasión, voy a resolver la parte práctica del problema 4 que tenéis en la descripción del vídeo, que es del examen de física de junio del 2023. Tenéis que saber que cada tipo de problema en la PBAU está asociado o aborda un determinado fenómeno físico que tenéis que ser capaces de identificar a medida que leéis el problema. En este caso, el fenómeno físico que tenemos es el de las reacciones nucleares. Una reacción nuclear que cuando leemos el problema podemos identificar la siguiente. El silicio es un núcleo de silicio. Un núcleo de silicio. ¿Cómo sabemos que es un núcleo? Porque cuando no ponemos ningún número delante del núcleo es que es en realidad un 1, ¿vale? Un núcleo de silicio. Reacciona con 7 núcleos de helio 4,2 para dar lugar a un núcleo de níquel. Un núcleo de níquel que va a estar caracterizado por su número másico y su número atómico que no sabemos y que tendremos que descifrar a lo largo del problema. Otra de las cosas que vamos a tener que calcular va a ser la energía liberada en este proceso nuclear. Recordad, por favor, que una reacción nuclear es un proceso de cambio, de transformación, en el que unos núcleos se transforman en otro diferente. Y esa es la clave. Bueno, una vez que hemos puesto el esquema que representa este fenómeno físico, lo siguiente es poner los datos del problema. En este caso tenemos la masa de los distintos núcleos, medida en U. Tenéis que saber que una unidad de masa atómica pues es lo que pesa un núcleo. Un núcleo de silicio pesaría 27,976927 U, unidades de masa atómica. Después nos dan también la conversión entre unidades de masa atómica y kilogramos. Y por último, el problema nos da como dato la velocidad de la luz, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Y una vez que hemos planteado el esquema y hemos puesto los datos en la prueba escrita, lo siguiente es pasar a su resolución. Lo primero que tenemos que hacer es, el primer apartado es escribir la reacción nuclear. Para escribir la reacción nuclear tenemos que aplicar las leyes que determinan, que rigen, que operan en este fenómeno físico. Sabéis que vivimos en un universo mecánico, todos los fenómenos físicos que suceden, que podemos observar y que podemos medir a través de sus magnitudes, van a regirse por unas leyes matemáticas que son más o menos sencillas. En este caso, pues fijaros que leyes más sencillas son las que operan en este fenómeno. La ley de conservación de los nucleones, ¿vale? Esta ley nos dice que en un proceso nuclear, en una reacción nuclear en este caso, lo que se tiene que conservar es el número de nucleones. ¿Qué son los nucleones? Los nucleones son la suma de los protones y de los neutrones, es decir, aquellas partículas que componen el núcleo atómico. 28 sería el número de nucleones del silicio y 4 sería el número de nucleones del helio. Y con esta ley podemos determinar el número de nucleones del níquel, que es lo que necesitamos para escribir la reacción nuclear. Ponemos en primer lugar el número de nucleones del reactivo, que serían 28 del silicio, más 7 núcleos de helio, y cada helio tiene 4 nucleones, por tanto, 7 por 4. Y aquí tendríamos los nucleones que hay en los reactivos. Después hay que poner el número de nucleones de los productos que no lo sabemos, pues ponemos el número másico. De esta manera podemos determinar que el número másico del níquel, de ese núcleo de níquel, es 28 más 28 igual a 56. Ese es el número de nucleones del níquel. Después vamos a aplicar otra ley de la naturaleza de este fenómeno físico, que es la ley de conservación de la carga. La carga en un núcleo viene dada por los protones, que tienen carga positiva. Los neutrones son nucleones que no tienen carga neutra. Entonces,
tenemos que ver que se conserve la carga positiva, la carga del número de protones. El número de protones en un núcleo viene determinado experimentalmente por el número atómico. Siempre lo ponemos aquí en la parte de abajo del núcleo. En la parte de arriba se pone el número másico. Así que vemos la carga analizando el número atómico. En este caso, en los reactivos tenemos 14 cargas positivas de los protones del silicio más 7 por 2 cargas positivas de los protones del núcleo de helio, y eso me va a dar igual a la carga del producto. En este caso, la carga sería 14 más 14, 28. Una vez que ya sabemos las características del núcleo de níquel a través de la aplicación de estas leyes de la naturaleza, pues lo que hacemos es terminar el apartado escribiendo la reacción nuclear de manera adecuada. En este caso, el silicio 2814 reacciona con 7 núcleos de helio 4,2 para dar lugar a un núcleo de níquel. Un núcleo de níquel que sería 5628. Y esta sería la solución del primer apartado. Como podéis observar, tenéis que ir razonando lo que vais obteniendo. Esto es una reacción nuclear de fusión nuclear. ¿Por qué? Porque tenemos dos núcleos ligeros. ¿Ligeros por qué? Porque tienen una cantidad de nucleones en el núcleo atómico baja. En este caso, el silicio tiene 28 nucleones y el helio es todavía más ligero, tiene 4 nucleones en el núcleo atómico. Y estos dos núcleos ligeros van a dar lugar a un núcleo más pesado de níquel que tiene 56 nucleones en su núcleo atómico. Es decir, un núcleo más grande, con más cantidad de protones y de neutrones, que al final es lo que le da la masa a ese núcleo. A mayor cantidad de nucleones, pues lógicamente más masa va a tener ese núcleo atómico. En el siguiente apartado lo que tenemos que hacer es calcular la energía liberada por un núcleo de silicio en esta reacción nuclear. Para calcular la energía liberada tenemos que emplear una ecuación que descubrió Albert Einstein, que es la ecuación de equivalencia entre la masa y la energía. Esta de aquí, ¿vale? Esta ecuación simplemente nos dice pues que la masa y la energía son equivalentes en el mundo atómico cuando los procesos como este suceden a velocidades próximas a la de la luz. Es decir, para entenderlo de manera sencilla, la masa en el mundo atómico en procesos en los cuales se transcurren a la velocidad de la luz, la masa es un tipo más de energía, al igual que lo es el calor, al igual que lo es la energía cinética, la energía potencial. Entonces, tenemos que la masa en el mundo atómico, microscópico, es un tipo más de energía. Eso no sucede en nuestro mundo ordinario. Esta energía que tenemos que calcular es la energía liberada en este proceso nuclear. Si obtenemos que la energía es positiva, eso quiere decir que se libera energía al exterior, que podemos usar, por ejemplo, en una central nuclear para obtener energía. Después podemos tener que la energía del proceso sea negativa, lo cual quiere decir que no libera energía al exterior, sino que necesita energía del exterior para que el proceso nuclear se pueda llevar a cabo. En este caso, el problema nos dice calcular la energía liberada, lo cual quiere decir que este proceso de fusión nuclear es espontáneo, se va a producir de manera espontánea y nos va a dar un resultado positivo. Ese tiene que ser, por el razonamiento, el valor de la energía que se va a liberar en este proceso nuclear. Para calcular la energía, lo primero que necesitamos es la diferencia de masa entre los reactivos y los productos, ¿vale? Como la masa es energía, si los reactivos tienen más energía que los productos, entonces, como siempre opera en la naturaleza una ley que es la ley de conservación de la energía, en consecuencia, la masa que tiene de más o en exceso los reactivos, como se tiene que conservar, se va a liberar en forma de energía, en forma de calor o en forma de radiación. Pero esa energía que hay en exceso se va a liberar en forma de energía.
Procedemos al cálculo de la diferencia de masa entre reactivos y productos. Los reactivos es el silicio y el helio, ¿no? Entonces tenemos que poner en primer lugar la masa del silicio, lo hacemos en unidades atómicas, pero teniendo en cuenta tener que poner la diferencia de masa entre los reactivos y los productos en kilogramos. ¿En kilogramos para qué? Para que la energía me salga en julios, que son las unidades del sistema internacional. La masa en el sistema internacional hay que ponerla en kilogramos. La diferencia de masa entre reactivos y productos. Tenemos la masa del silicio reactivo 27,976927 más la masa de un núcleo de helio es 4,002603, pero como tenemos 7 núcleos, pues más 7 por 4,002603 menos la masa de los productos. La masa del núcleo de níquel nos dicen los datos que es 55,942129 de masa que tengo aquí calculada, pues sería 0,053019 U. Como dijimos anteriormente que necesitamos la diferencia de masa entre los reactivos y los productos en kilogramos para que la energía la podamos obtener en julios, entonces transformo las unidades de masa atómica a kilogramos usando la conversión que tenemos en los datos, ¿vale? En este caso, pues hacemos factores de conversión. Una unidad de masa atómica es equivalente a 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. De esta manera, hemos convertido las unidades de masa atómica en kilogramos y obtenemos una cantidad que es 8,80 por 10 a la menos 29 kilogramos. ¿Vale? Cosas que tenéis que ir analizando a medida que vais operando en el problema. La diferencia de masa entre los reactivos y los productos, pues me sale positiva. Eso está en coherencia con lo que esperábamos en este proceso nuclear. Es decir, si la diferencia de masa entre reactivos y productos es positiva, entonces la energía también me va a salir positiva. Y eso quiere decir que es energía que se libera al exterior, lo cual es lo que esperábamos. Si obtenemos la diferencia de masa con un valor negativo, pues quiere decir que hemos cometido algún error en estos cálculos y que tenemos que revisarlo, ¿vale? Hay que ir pensando de esa manera en el examen. Y bien, una vez que hemos obtenido la diferencia de masa entre reactivo y producto, pues lo que hacemos es calcular la energía liberada aplicando la ecuación de equivalencia entre la masa y la energía. Esa diferencia de energía entre reactivos y productos, que es la energía que se libera, será igual a la diferencia de masa, que es 8,80 por 10 elevado a menos 29, fijaros, multiplicado por un número, una constante, que es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Es un número muy elevado, que además está elevado al cuadrado. Eso hace que esa energía liberada pues sea del valor de 7,92 por 10 elevado a menos 12 julios. Y diréis, bueno, esta es la energía liberada ¿por quién? Por un núcleo de silicio cuando se transforma en este proceso nuclear. Pero es un valor extremadamente pequeño. Como la energía nuclear, todos sabéis que es la energía más poderosa de la naturaleza. La interacción nuclear fuerte es la interacción más fuerte que hay en la naturaleza. ¿Cómo es posible? Pues que hay que pensar que esta es la energía liberada por un núcleo. Pero en 28 gramos de silicio, que es una cantidad pequeña, en solo 28 gramos de silicio tenemos 602.200 trillones de núcleos, es decir, el número de Avogadro. Pues 602.200 trillones de núcleos. Si esto es un núcleo, 602.200 trillones, lo multiplicamos y obtendremos un valor extremadamente grande, que ya nos hace
tener una idea de por qué la energía nuclear es la energía más poderosa de la naturaleza. El problema de la PBAU del año pasado acabaría aquí, es decir, acabaría pues determinando la energía liberada en la transformación de un núcleo de silicio. Pero os voy a plantear una ampliación que os pueden poner, que le genera ciertas dificultades a algunos alumnos, ¿vale? Es verdaderamente sencillo de entender, pero tenéis que estudiarlo. Veréis, si yo os digo que este tapón pesa 2 gramos, ¿vale? Porque lo he pesado en la balanza y pesa 2 gramos, entonces un tapón es igual a 2 gramos. Si a mí me dicen que me dan una cantidad de tapones equivalente a 10 gramos, me dicen, Sergio, aquí tienes 10 gramos de tapones. Pues en 10 gramos de tapones, ¿cuántos tapones voy a tener? Pues voy a tener 5. ¿Vale? Todo el mundo entiende esta relación, sencilla. Pues con el número de núcleos pasa lo mismo. Podemos expresar la cantidad de materia de dos maneras, o bien diciendo el número de tapones, de núcleos que hay, o bien diciendo la masa que tiene. Las dos magnitudes físicas nos dicen la cantidad de materia. Por ejemplo, yo os puedo decir que aquí hay 12 gramos de carbono, ¿vale? Aquí hay 12 gramos de carbono, o también puedo deciros que ahí hay exactamente 602.200 trillones de átomos de carbono. Pues eso es lo que tenéis que entender a nivel de expresar la cantidad de materia. La podemos expresar o en masa o en número de partículas que componen esa materia. Os pueden plantear en este tipo de problemas, por tanto, esta cuestión. ¿Cuál es la energía liberada por ejemplo, 10 gramos de silicio 28 cuando se transforma en níquel, en esta reacción nuclear? Pues esto lo tenéis que hacer utilizando el mismo concepto que he puesto anteriormente. Lo que no podéis usar para calcular el número de núcleos que hay en 10 gramos, no podéis calcular el número de Avogadro, que muchos alumnos y alumnas suelen utilizarlo. ¿Por qué? Pues porque no podéis usar nada que no estén en los datos, ¿vale? Y en los datos no os dan el número de Avogadro, que es la cantidad de partículas que hay en un mol. Pues pasaremos entonces a calcular el número de núcleos que hay en 10 gramos en primer lugar. En 10 gramos de silicio 28, lo primero que tenemos que hacer es, sabiendo que un núcleo pesa 27,976927 U. Eso es lo que pesa un núcleo, ¿vale? De ahí podemos sacar la cantidad de núcleos que hay en 10 gramos. Lo primero que hacemos es pasarlo, por tanto, a unidades de masa atómica. Pasamos gramos a unidades de masa atómica. Sabemos que la conversión 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos, que es lo mismo que 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos, 1,66 por 10 elevado a menos 24 gramos, sería equivalente a una U, ¿vale? Entonces aquí ya nos quitamos los gramos. Después pasaríamos las unidades de masa atómica a número de núcleos, usando pues este valor, 27,976927 U, eso es lo que pesa un núcleo de silicio, sería equivalente a un núcleo, eso es lo que pesaría un núcleo, ¿vale? Y ahí obtendríamos el siguiente resultado. Ya unidad de masa atómica nos quedaría el número de núcleos. Tendríamos un valor de 2,15 por 10 elevado a 23 núcleos de silicio 28, ¿vale? Y eso es una cantidad grande, lo cual es lo esperable. En una pequeña cantidad de sustancia tenemos una cantidad muy grande de núcleos, porque los núcleos tienen una masa, los átomos tienen una masa extremadamente pequeña. Pues una vez que tenemos el número de núcleos, lo siguiente que tenemos que hacer es, si sabemos que un núcleo de silicio
28. Sabemos que un núcleo de silicio 28 libera una energía equivalente, que lo hemos calculado en el apartado anterior, a 7,92 por 10 elevado a menos 12 julios. Eso es la energía que libera un núcleo. Pero yo no tengo un núcleo, tengo 10 gramos, es decir, 2,15 por 10 elevado a 23 núcleos. 2,15 por 10 elevado a 23 núcleos de silicio 28, ¿cuánta energía liberará? X. Planteamos estas razones de proporciones, ¿vale? Esta proporcionalidad, y X sería igual a 7,92 por 10 elevado a menos 12 multiplicado por 2,15 por 10 elevado a 23. Y obtenemos que la energía liberada por 10 gramos de silicio, cuando se transforma, 10 gramos de núcleo de silicio, sería equivalente a 1,70 por 10 elevado a 12 julios. Y esto sería todo con respecto al apartado práctico del problema 4 de física nuclear, de reacciones nucleares. Un saludo.